Con calma, Sí, calma. sí, pues estamos en televisión. Pero vamos, se fue. Tú hace rato. Muy buenas tardes, amigos de Córdoba, Colombia y el mundo. Bienvenidos una vez más a una emisión de Folklore TV. En la dirección general, José Acosta, en el máster logístico, Ángel Acosta, y este amigo quien les habla, Eder Burgos. Hoy es 28 de enero de 2019. Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial, como es el licenciado, el docente, el historiador e investigador William Fortich. Bienvenido. Buenas tardes, Eder. Me alegra mucho estar contigo acá en este espacio para conversar sobre temas de la cultura. ¿Quién es William Fortich? Nací en San Pelayo, soy maestro de la Escuela Normal Guillermo Valencia de Montería, soy historiador de la Universidad Externado de Colombia y estoy dedicado al estudio de la cultura del departamento de Córdoba especialmente. Maestro William Fortich, en estos días se ha vuelto una tendencia María Varilla, pero yo quiero preguntarle primero, ¿qué es el porro? El porro es un género musical que marcó al departamento de Córdoba, que marcó al Sinú, que marcó al Caribe y por supuesto tiene una historia muy rica. Estudiándolo conocemos mucho la historia de Córdoba, del Sinú, y eso es lo que he hecho, ¿no? Sin ser músico, yo no soy músico, soy historiador. Mi preocupación es la ubicación en el tiempo de fenómenos de la cultura, es lo que he hecho. Y he podido hacer un rastreo de este género musical desde la época de la colonia, con los gaiteros, las bandas musicales de viento más tarde, ya en el siglo XIX. Eso es muy importante para nosotros, especialmente cordobeses, desde luego sinuanos sabaneros, ¿no? Porque también a la gente de la sabana este género también les interesa. ¿Cómo llega el porro especialmente a Colombia y por dónde entra el porro hasta llegar hasta la sabana? No, el porro es un género que se forma en el Caribe colombiano, que es el resultado de un proceso de encuentro de distintas culturas africanas, europeas y precolombinas. Fíjate que el porro no vino de ninguna parte, el porro se construye, se hace aquí, así como nosotros. Nosotros somos dice un mexicano, José Vasconcelos, somos una raza cósmica, cósmica porque tenemos elementos de cultura de muchas partes del mundo, probablemente más que los mismos españoles o en general los europeos, ¿no? Porque nosotros tenemos de Europa, que son muchos, pero también tenemos de América, de la historia precolombina, de las culturas precolombinas, y también tenemos, por supuesto, de las culturas afro, que llegan acá a este territorio y hacen parte de esta construcción, ¿no? Son parte entonces de la identidad de nosotros. ¿De dónde nace la idea de escribir un libro sobre la historia de María Varilla? Nace de que nosotros en San Pelayo hicimos un seguimiento al fenómeno del género musical. En San Pelayo hubo una banda de música, la banda Ribana de San Pelayo. Allí llega un músico monteriano muy importante que se ha subestimado. Yo creo que se ha subestimado por desconocimiento más que por egoísmos. Y en San Pelayo, Alejandro Ramírez Ayazo, fíjate, nace en Montería en 1883, se va para San Pelayo desde muy joven, desde muy niño, adolescente. No, estamos hablando de 1898, llega él a San Pelayo.
y ahí hace parte de un grupo de músicos entre quienes podemos destacar al maestro Pablo Garcés Pérez, Samuel Herrera, José de la Encarnación Lugo Espinosa y por supuesto el mismo Alejandro Ramírez Ayazo. Allí organizan una banda de músicos con músicos que tienen una fuerte influencia de una escuela que existió en Lorica en los años 60 del siglo XIX, estamos hablando de 1860, 61, 62, y se encuentran en San Pelayo, y en San Pelayo, repito, organizan la banda y empieza con un estilo propio la creación de una obra muy importante por parte de estos músicos, pero especialmente Alejandro Ramírez, que es un hijo de un paisa de Santa Rosa de Osos, que llega al sur de Córdoba, a Frasquillo, organiza una empresa agropecuaria y viene con regularidad a Montería, viene y va para vender, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, ese personaje que llega a Frasquillo se llamaba Alejandro Ramírez Cárdenas, se casa en Montería con una sinuana, Lorenza Ayazo, y de allí nace Alejandro Ramírez Ayazo. Esto nos permite decir muchas otras cosas más que ahorita te puedo comentar. En todo caso, en San Pelayo, ellos, con la concepción que él tenía de la música, elabora un grupo de obras musicales, entre las que nosotros destacamos María Varilla, El Pájaro, El Binde, El Ratón, El Pilón, El Sábado de Gloria. Este grupo de obras llevan el sello de Alejandro Ramírez Ayazo, desde luego con los arreglos del maestro Pablo Garcés Pérez y la interpretación de la banda ribana de San Pelayo. La banda ribana nace en 1902, fíjate, es un homenaje, el porro María Varilla, a una mujer. Entonces quisimos saber quién es la mujer. Y buscando, yo quiero hacerle una pregunta, maestro. Desde muy niño yo tenía ya la información de esto, porque en San Pelayo hubo personas que me informaron, yo no era todavía sino un niño, pero esas ideas... Estaba usted con la inquietud, claro, de historiador. Una pregunta, ¿María Varilla es un mito, es una leyenda, es una cultura? ¿Quién es María Varilla? No, María Varilla es historia y es mito. Es historia porque es real. La biografía más completa que se ha hecho de María Varilla la hizo Orlando Falborda con un grupo de investigadores de Montería, el Roger Serpa, Alberto Hernández, Albio Martínez, es un grupo importante, Guillermo Valencia Salgado, un periodista que todavía vive en Montería, tiene más de 90 años, que se llama Jorge Valencia Molina, hijo de también un paisa, fíjate, de un paisa que viene casado, viene con Ana Molina, la esposa, y aquí organizan una institución educativa que se llamó el Instituto Valencia Villegas. Entonces, aquí en la ciudad de Montería, Jorge Valencia, Octavio Valencia Molina, que también fue un comunicador muy importante, pero sobre todo Jorge fue periodista, hizo radio novelas en Montería, hizo radio de calidad en Montería, y esas radionovelas él primero las pasó por la escritura. Él escribió primero todos los guiones de todas estas obras. Por ejemplo, escribió una historia del Padre Mercado, escribió una historia de María Varilla, el último fandango de María Varilla se llamaba esa radionovela. Entonces fíjate que Jorge hizo entrevistas con Alejandro Ramírez, y él es un cronista que nos cuenta en qué momento María Varilla, en la ciudad de Montería, en los años 20, se convierte en la famosa María Varilla. Entonces fíjate, estamos hablando de un personaje real, por eso digo, es historia. Los historiadores que inicialmente trabajan esto dicen que nació en 1887. ¿Y cómo era su verdadero nombre?
Ella nace en Ciénaga de Oro. El nombre de ella era María de los Ángeles Tapia. Ahí hay una información pues que sí. Pero María de los Ángeles Tapia, ella, la mamá de ella es sabanera, Evangelina se llamaba. De María Varilla se han escrito varias biografías, ¿no? Por ejemplo, Orlando escribe, como yo te decía, una biografía completa. Lenin Movilla escribe una biografía igualmente completa. Pero Albi, Orlando Falborda y muchos otros escriben sobre esto, además, como te decía, Jorge. Entonces, Jorge Valencia, ¿no? Entonces, fíjate que construyen la biografía de ella. O sea, es un ser histórico, es un ser real. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con la cultura popular en general? La cultura popular, para los historiadores del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, no es importante. La tradición oral no es importante. ¿Qué es lo que se historia? ¿A qué se le hace la historia? Se le hace la historia a los hombres importantes, a los personajes importantes, a los hombres ricos, a los presidentes. Cuando nosotros estudiamos historia, la historia que estudiamos eran los presidentes de Colombia, por ejemplo, la obra de los presidentes de Colombia. Pero cuando ya la historia se convierte en una ciencia, ¿no?, con todas las de la ley, van apareciendo métodos nuevos, y uno de los elementos es el estudio de las cosas menudas, de las cosas pequeñas, de las cosas que aparentemente son sin importancia. La cultura popular entró a jugar un papel muy importante con eso. ¿Cuándo se nos podía ocurrir a nosotros que los historiadores se ocuparan, por ejemplo, de la vida privada de las mujeres, de los libertadores, por ejemplo, de los héroes de la patria? Eso no era posible. Pero ya hoy es posible estudiar la historia privada, la vida privada de mujeres, de hombres, y temas que en principio no eran, digamos, un objetivo. El tema, por ejemplo, de historia de mentalidades, en principio eso no era, digamos, importante, no era trabajado. Pero, repito, en la medida en que la ciencia de la historia fue progresando, fueron mejorándose, afinándose los métodos para el estudio. Ya hoy historiadores muy importantes que reconocen en la tradición oral toda digamos, esos elementos. Fíjate que en el periodismo parece una cosa poco importante, pero quiero mencionarlo. Un periodista que no tenga en cuenta el rumor, por ejemplo, para escribir una noticia, que no tenga en cuenta digamos, el chisme, el comentario, algo está sucediendo. Este no es el caso de María Varilla, ¿no? Porque de María Varilla hemos venido hablando desde hace mucho rato y todo el mundo está hablando de María Varilla. Entonces parece sintomático que una mujer de esta naturaleza esté en boca de tanta gente. Se le haya hecho música, se le haya hecho poesía. Las mujeres de su tiempo hablaron de ella, los hombres de su tiempo hablaron de ella. Cuando yo digo de su tiempo, estoy diciendo algo que me parece importante decirlo. En el departamento de Córdoba, en el SINU, pero en general, estamos creyendo que María Varilla es una mujer de los años 40 y de los años 50. Lo mismo pasó con la banda ribana de San Pelayo. La banda ribana de San Pelayo, se hablaba de la banda ribana del 40, pero se olvidaron de averiguar y de preguntar desde cuándo la banda ribana existe. ¿Desde cuándo María Varilla existe? Fíjate, en 1902 María Varilla tiene 15 años. En 1902. En 1920 María Varilla es una estrella de un acontecimiento nuevo. Y aquí quiero, digamos, entregar todo mi corazón, todo mi entusiasmo en este trabajo para entregárselo a los monterianos. Los monterianos tienen que preocuparse más con todas las estrategias de conocer la historia de Montería. El fandango sinuano nace en gran medida en la plaza grande de la ciudad de Montería.
antes de 1920. Estoy diciendo Plaza Grande entre la Avenida Segunda, la Avenida Cuarta, la 27 y la 28. Esa es la Plaza Grande, es donde está la catedral, ahí es donde está el Parque de Bolívar. Ese sitio en donde se hicieron las primeras corralejas, pero las primeras corralejas eran corrales, no eran las corralejas que encontramos luego en los años 30, 35 y 40. Y no era negocio. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa totalmente. Es más, el concepto de la corraleja en ese momento era jugar, oigan eso, jugar con el toro, jugar con el toro. No era banderillarlo, ni era matarlo, ni nada de eso. No era la violencia que se utiliza hoy en día con estos animales. Era jugar con el toro. Y allí aprovechaban los trabajadores de las fincas, de las haciendas, se reunían y hacían sus juegos, ¿no? Su fiesta. En Montería hubo una fiesta en la que se cocinó la identidad de la cultura monteriana, hoy olvidada. Esa fiesta empezaba el 8 de diciembre y terminaba el 6 de enero. Eso se llamaba por parte de los viejos la Pascua Florida. La Pascua Florida era una fiesta de fin de año. Y en esa fiesta de fin de año, los pobres se reunían en las plazas y hacían lo que se llamaban los fandangos cantados o los fandangos paseados. O las cantadoras, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Cuando yo hablo de fandango, estoy hablando de eso. Son las cantadoras, al estilo de Telvina Maldonado, de Petrona Martínez, de todas las cantadoras. Eso lo hubo en Montería primero que en muchas otras partes. Fíjate, en Montería eso no lo recuerdan. No recuerdan, por ejemplo, los nombres de esas cantadoras. Entonces, fíjate que en Montería, tuve que meterme a estudiar la historia de Montería. Montería nace con el primer barrio que encontramos en Montería es el barrio Chuchurubí. Es el más antiguo del municipio de Montería, claro, sí es. Pero Chuchurubí es un resultado de un proceso larguísimo de 200 años, más de 200 años. Estamos hablando de mediados del siglo XVII, 1650 en adelante. En ese proceso se van formando casi todos los pueblos. Lorica, Cereté, digamos San Pelayo, Montería, Cienagador, casi todos estos pueblos se forman no con la historia de un Antonio de la Torre y Miranda que llegó a Montería y el 1 de mayo de 1777 dijo, vamos a fundar a la ciudad de Montería. No, antes de que viniera Antonio de la Torre y Miranda, aquí había una población diversa. Raizal porque por aquí pasó la campaña libertadora. Raizal, quiero decir, indios, negros, mulatos, hay un concepto, un fenómeno que es el fenómeno de la Rochela. Este territorio es el territorio de los zenúes, pero lo que es allá, en la zona esta del Urabá, es el territorio de los Bengueras, es el territorio de los Cumas, es el territorio de los Cuevas y muchos otros pueblos. Cuando los españoles llegan en el siglo XV, prácticamente descomponen la estructura interna de todos estos pueblos, producen un desastre demográfico, descomponen la sociedad y su relación de la población de estos pueblos con el territorio. Entonces fíjate que muchos indios quedaron por ahí en el desorden, quedaron sin control de nadie. Bueno, y ni qué decir también de los negros que habían entrado como producto de la venta de esclavos en Cartagena. En todo este territorio vamos a encontrarnos otros negros que huyeron de la esclavitud a la que los tenían sometidos. Entonces, son muchos pueblos. Por eso en Montería encontramos, por ejemplo, en un periodo determinado, la famosa piquería de Chuchurubí y La Ceiba. La Ceiba es el centro de Montería, hoy es el centro de Montería. Entre la calle 27, 28, 29, hasta más o menos, digamos usted, la 33. Eso era La Ceiba. Ahí se establecen los ricos de Montería. Entonces, entre ese barrio de La Ceiba y el Chuchurubí, se hacían
unas fiestas escandalosas que se llamaban las piquerías de chuchurubieros y ceiberos. Quienes quieran corroborar lo que estoy diciendo, sencillamente relean el librito de don Jaime Brayá, Historia de Montería, para que vayan a encontrar. Ahí encuentran los datos que ustedes quieran sobre ese fenómeno. Entonces, fíjate, esa controversia en donde cada barrio sacaba en un día determinado unos desfiles, o un desfile no con reinas, sino con diosas. Eran diosas y las carrozas eran la expresión de la creatividad, de la artesanía popular. Intervenían allí intervenían en esa piquería hasta los extranjeros, los franceses, que no se te haga raro que, por ejemplo, franceses e ingleses que estaban en Montería, que ya habían venido de Montería, se hayan metido también a invertir dinero en estas piquerías para ganar la piquería, ¿no? Se hacían maldad un barrio con el otro, le escondían los instrumentos los unos a los otros. Los versos que sacaban, que creaban al rompe, que improvisaban las mujeres, eran versos críticos, irónicos, satíricos. De ahí el nombre de piquería, pique, puya, de ahí. Entonces, son expresiones de una cultura sinuana que se cocina, repito, en Montería, y que le da forma a la identidad, a la cultura monteriana, donde, repito, hay muchos componentes de hombres y mujeres pobres, hombres y mujeres ricas, bueno. Y maestro, y había una situación, en esos momentos se marcaba la diferencia entre ricos y pobres. Pues indudablemente eso se marca, eso siempre se va a marcar, ¿no? Pero se facilitaba la relación entre ellos. Fíjate que participaban los unos y los otros en un barrio y en el otro. O sea, no era un problema de lucha de clases y exclusión y violencia, no, era la fiesta, expresión de la fiesta. Hay una pregunta que yo le voy a hacer. ¿Por qué las instituciones educativas del departamento de Córdoba, especialmente Montería, no se han enfocado en la historia del departamento de Córdoba y especialmente de María Varilla? Porque es una parte cultural que nosotros y los jóvenes, las nuevas generaciones, necesitan conocer. Nos hemos metido de cabeza en la vida de María Varilla como bailadora de fandango y nos quedamos allí. Como mujer desordenada, porque así entre paréntesis es que la tiene. Y eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque ella era bailadora de fandango. Ella no era, yo no estoy diciendo que es una santa. Eso sí, claro. Un ser humano normal, que tuvo con amores, necesidades, con todo eso. Que tuvo amores, que tuvo hijos además, ¿no? Fíjate que una de las... Yo tengo conocimiento por ahí que ella trabajaba también como servicio. Ella era la hija de Evangelina, y Evangelina trabajaba en casa de ricos en la ciudad de Montería. ¿Entiendes? Ella, el primer espacio recreativo para la ciudad de Montería era la avenida 20 de Julio. La avenida 20 de Julio se llama hoy Avenida Primera. En esa avenida Primera había hasta carreras de caballos. Eso se puede hasta con fotografías. Documental, claro. Hay fotografías de Justo Manuel Triviño, un fotógrafo documentalista que nos dejó un patrimonio de más de 100 fotos de la ciudad de Montería, en donde estaban los barrios de Yuyurubí, La Ceiba, en donde estaba la avenida Primera, digamos. Quiero decir, a propósito de fotografía, de María Varilla nos queda hasta una fotografía. Por ahí creo que en las redes sociales está. Esa fotografía, se encuentra. Esa fotografía la descubre Orlando Falborda en manos de una nieta de María Varilla. Entonces no estamos hablando de un ser etéreo, un ser que nos imaginamos, que se inventaron. Eso no lo hemos inventado. Estamos hablando de María Varilla desde hace mucho tiempo. Entonces, de una mujer de carne y hueso. De carne y hueso. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a estas alturas de la vida? Decir, no, eso es mentira.
yo realmente me sorprende, ¿no?, que se diga hoy. A mí me sorprendió que me dijeran que eso es mentira, ¿no? Y me sorprendió primero porque estamos oyendo hablar de María María hace mucho rato. ¿Cómo entiende uno que estemos hablando de María María hace tanto tiempo y estemos diciendo hoy que ella no existió? Guillermo Valencia habla de ella, Jorge Valencia Molina habla de ella. Muchos, mira, yo estuve en Ciénagadoro y en Ciénagadoro me fui a buscar a una bailadora de fandango en Ciénagadoro. Ella se llamaba Justa Padilla. Cuando yo la entrevisté tendría como, yo no sé, 90 años, en 1979, 1980. Muchísimos años. Hablé con Justa Padilla y Justa Padilla me contó hasta detalles de la vida de quién era María Varilla, ¿entiendes? Hablándome de sus luces y de sus sombras. Pero en Carrillo, Orlando fue al borde de entrevista a Bienvenido Espitia, el padre de un torero, Lito Espitia, que era de San Pelayo, y asegura que bailó con María Varilla, que se enamoró de María Varilla. Entonces, uno no entiende. En Lorica yo hice otra entrevista a una loriquera cantadora y me decía en Lorica, mire, aquí, ella venía aquí con una mona, yo no sé, me decía la señora, era una cantadora de fandango, porque yo sabía que había que buscar mucho atrás de María Varilla en el tiempo para poder ubicarla en el tiempo. A María Varilla no la podemos encontrar en 1935-40, ya en el 35-1940 María Varilla es una mujer que está al final de sus días. Ella muere en 1940. Quiero decir algo que es muy importante, que recuerden. Los fandangos que nacen en Montería, en la Plaza Grande, son antes de las corralejas famosas de 1935. Antes, esos fandangos se hacen en Montería mucho antes. Entonces, en esos fandangos encontramos nosotros un despliegue. Hay un hecho muy importante. En la Plaza Grande de Montería, cuando se hacían los fandangos estos, los fandangos cantados, los bailes cantados, estamos hablando de fandangos cuando todavía no hay bandas de música. O sea, existían las cantadoras. Las cantadoras. Las cantadoras eran las que hacían, Ahora, primero que se acompañaban con palmas y todo. Claro, eran cantadoras. Luego, y el público participaba. O sea, le marcaba la clave con el las palmas. protagonismo de las mujeres era de las mujeres. Ellas eran las protagonistas de las fiestas. Cuando las bandas de música, la primera banda de música que vamos a encontrar en Montería la vamos a encontrar en el año de 1845. El primer director, la banda dirigida por el maestro Ruiz Viaña, esa información nos la da el mismo Brayat, Ruiz Viaña, 1845, es la primera banda que existe en Montería. Esa banda no toca porros, ni toca fandango, ni nada de eso. Esa banda lo que toca valses, pasodobles, polcas, mazurcas, eso es lo que toca. Esas bandas tocaban para la aristocracia monteriana alrededor del parque de Bolívar en Montería. Parque principal. Claro, la plaza Grande. La Plaza Grande. La famosa Plaza Grande. Alrededor de la Plaza Grande estaba la casa de los ricos de Montería. Allí, dentro de la casa, la aristocracia de Montería hacía su fiesta con las bandas. Pero se va produciendo un proceso lento, complejo desde luego, paso a paso. Después de la fiesta de la aristocracia, después de los bailes dentro de las casas, esos músicos y esos bailadores se van para la plaza. Y en la plaza se va construyendo con el tiempo, a lo largo de varios años, otra clase de fiesta. Ya no es únicamente con las cantadoras. Produjo un asombro increíble cuando las bandas empezaron a tocar en el centro de la plaza y alrededor de la plaza las bailadoras, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ese fenómeno asombró y es allí, en ese momento primero, cuando María Varilla se convierte en una estrella, en una mujer famosa.
Por eso produjo asombro. Eso fue una novedad para la sociedad monteriana. Eso no existía en la sociedad monteriana. Entonces, cuando eso sucede, y la bailadora estrella, que fue capaz de quemar muchos manojos de vela, cuando la bailadora estrella era capaz de bailar como no se bailaba antes, porque se estaba bailando de una manera distinta. Antes, ¿cómo se bailaba? De pronto hasta con brincos, con saltos, era imposible, por ejemplo, que con saltos se pudiera llevar a la cabeza una botella, un vaso de agua, un vaso lleno de agua. Claro. Era imposible. Pero cuando la bailadora o las bailadoras van al fandango con la banda y empiezan a bailar, descubriendo movimientos artísticamente nuevos que asombraron a la gente en ese momento. Por ejemplo, una mujer como María Varilla se llevaba a la cabeza una rosca de pan y encima de la rosca de pan una taza de humeante café, dice don Jaime y dicen otros cronistas cuando se refieren a eso. Claro. Imagínate cuando eso ocurre, una rosca de pan en la cabeza, y entonces ¿qué hacían los ricos? Los ricos para enaltecerla, para reconocer, le metían, le chuzaban el pan con billetes, y fueron adornándole con billetes los panes, de tal manera que eso se convertía como una especie de una corona. Entonces, eso es lo que va a maravillar a la sociedad en su conjunto. O sea, que esa era la recompensa como por el baile majestuoso que ella hacía. Claro, es que era una novedad, ese baile era una novedad, fue una novedad. En ese momento es algo absolutamente nuevo. Pero ahí, ¿quiénes iban? Iban las mujeres de los ricos, las mujeres ricas, y era un espectáculo, el fandango era un espectáculo. Hasta hace poco, yo no sé si tú te acuerdas, yo creo que tú no te acuerdas porque no tienes edad para acordarte de eso, de pronto tú no habías nacido para eso. Pero yo sigo también muy inquieto en ese aspecto de revisar un pero, poco la historia del Pero departamento. fíjate, cuando en Ciénaga de Oro se celebraba con todas las pompas, el 6 de enero, todos los pueblos vecinos se llenaban las calles, los caminos, para ir a ver los fandangos de Ciénaga de Oro. No había nacido. Eso, no, claro que no. Entonces, fíjate que es un acontecimiento absolutamente nuevo y que hay la necesidad de decirle a los monterianos, despierten. Montería es una ciudad muy importante, tiene una historia. La historia de Montería no empieza con la creación del departamento en 1951. Despierten. Hay que estudiar la historia de Montería del siglo XVIII, del siglo XIX, la segunda mitad del XIX. Es que por eso hay que invitar, perdón maestro, hay que invitar a todos los secretarios de educación departamental, municipal, a que se interesen, a tener un sentido de pertenencia. Los educadores. Los educadores, por la historia del departamento de Córdoba, para nosotros tener el conocimiento y poderle decir a todos los que vengan de afuera qué hay en el departamento de Córdoba, quiénes somos, cómo es nuestra identidad. Absolutamente, eso es necesario. El Ministerio de Cultura, hay una norma nueva que está obligando a las instituciones educativas a enseñar historia, y a estudiar la historia. Bueno, ahora con el Bicentenario, ahora ya viene a raíz de la problemática que hubo con el presidente de Colombia, el doctor Iván Duque, van ahora nuevamente a retomar la historia en las instituciones educativas. Antes de eso, el año pasado, se aprobó una ley. Un proyecto de ley. Ya es ley. En donde se está obligando a la gente a que vuelva a estudiar. Y qué bonito de pronto que que el municipio de Montería, el departamento de Córdoba, con los docentes, sus secretarios, lo vuelvo a repetir, de educación, y todos los tomadores de decisiones, la comunidad pueda adquirir estos libros, ¿ya? Que pueda tener acceso ahora cuando el libro suyo esté en el comercio, sobre María Varilla, sobre la historia de Montería, porque es que no hay un libro escrito, ni antes ni después. No, aquí lo que estamos haciendo es invitando a la gente a que estudie eso, y bueno, estamos en eso, ¿no? Precisamente. Eso va a publicarse pronto, ¿no? Bueno, maestro William, una pregunta ya finalizando, porque usted sabe que en televisión el tiempo es oro. ¿Dónde se pueden comunicar con usted?
¿Dónde pueden adquirir el libro ahora que salga? Yo soy un activo en las redes sociales. Sí, señores, Estoy en eso sí es verdad. Estoy en Facebook, yo informaré, eso, vamos a tener una organización para eso, con gente para eso, para vender los libros, pero me interesa inquietar la conciencia de los monterianos, la conciencia de los cordobeses con la historia del departamento de Córdoba. Es muy importante. Nosotros tenemos que estudiar la historia del departamento de Córdoba para comprobar, para verificar que este pueblo de Córdoba es un pueblo que tiene muchas virtudes, y si no estudiamos la historia no vamos a conocer, por ejemplo, esa condición de trabajador. Esto era una selva, Montería era una montaña. La palabra Montería viene de monte, y la palabra monte aquí era selva. Y no fue fácil para los monterianos primitivos organizar el poblado. El progreso de Montería no vino de otra parte. Eso es una cosa que están enseñando, que se está diciendo por ahí. No, es obra de los monterianos, con muchas dificultades, porque en principio este era un pueblo, en general todo el mundo era gente modesta, pero se encontraron con la posibilidad y hubo gente interesada. Por ejemplo, en Barranquilla yo tengo datos de prensa en donde nos informan, por ejemplo, el interés que tenía la industria de Barranquilla para montar en el río Sinú una empresa de navegación, y un empresario de navegación que tenía lanchas, barcos en el dique, se trajo por allá en 1917 lanchas para el Sinú, en la ciudad para el Sinú, para comerciar entre Montería y Barranquilla, entre Montería y Quibdó, entre Montería y Cartagena. Y eso no era para pasear. Es que aquí en Montería, ¿qué había? Había madera, quina, raicilla, había oro, había una gran cantidad de riquezas, de recursos naturales, por supuesto, el ganado. Aquí podemos probar con documentos en la mano que cuando se estaba construyendo el canal de Panamá, en Cispata se fondeaba un barco, y ese barco se llenaba de todo lo que usted se puede imaginar, ganado, cerdo, gallina, de todo eso para llevarlo a esa zona. Entonces fíjate que Montería, y eso es con trabajo de los monterianos. Montería es una ciudad importante porque los monterianos quisieron que fuera importante. No es porque el progreso vino de otra parte, que vino por ejemplo de Francia o vino de Inglaterra. No, señor, eso hay que superarlo. Es más, los extranjeros que vinieron pobres, eran gente pobre. O sea, teníamos aquí los recursos naturales. Todos, pero claro. Claro, estaba pariendo la madre tierra. La tierra, el agua, el río, ahí la minería. Imagínense ustedes, la flora, la fauna. Esto, hay la necesidad de que los monterianos despierten y se den cuenta que tiene una riqueza enorme en su historia, que vamos a despertarla, para decirle a los monterianos: sean orgullosos de ustedes, sean orgullosos. Yo me siento orgulloso de Montería, yo nací en San Pelayo, pero yo me siento orgulloso de Montería porque yo, mi vida como estudiante la hice, mi adolescencia la pasé en Montería, y la juventud me la gasté en Montería trabajando. Entonces fíjate porque tengo razones de sobra para sentirme un monteriano y para ser orgulloso de ser monteriano, como deben sentirse los pelayeros, como deben sentirse los orenses, los loriqueros, a pesar de la diferencia que hubo entre Montería y Lorica, porque bueno, Lorica
jugó un papel muy importante en una etapa de la historia del departamento de Córdoba, de lo que hoy es el departamento de Córdoba. Bueno, maestro, el tiempo se nos acaba. Usted sabe, en televisión es corto el tiempo. La verdad que es delicioso hablar con usted. No será ni la primera ni la última que lo vamos a tener acá en mi Folklore TV. A todos los amigos que nos escuchan por las diferentes redes sociales, en los portales web, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima emisión. Feliz. Vamos. Maestro.